Vamos a recibir la palabra del Señor. Levante una de sus manos y hacer esa declaración que está ahí en la pantalla, que dice así: Espíritu Santo, abre mi mente, prepara mi corazón, vivifica mi espíritu para recibir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Pastor Jesús Briceño para ministrar la palabra del Señor. Bendiciones a todos en esta tarde, y aprovechando este momento, acompáñenme a Hechos capítulo 4. Hechos 4, versículo 29. En la mañana solamente leí unos versículos por cuestión del tiempo, pero lo vamos a leer del 29 al 37. Yo leo un versículo, usted el siguiente, y en el 37 nos unimos. Lo puede buscar en su Biblia, en su celular, o ahí está en la pantalla. Hechos capítulo 4, versículo 29 al 37. Lo repito, yo leo un versículo, usted el siguiente, en el último nos unimos. Dice la Escritura: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Entre todos juntos: como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hasta ahí, ocupe su lugar. Y en esta tarde iniciamos este nuevo tema de una iglesia dinámica y creciente. Usted tiene la carta del mes, y en esta tarde yo estaría hablando específicamente lo que es una iglesia dinámica. Una iglesia dinámica es una iglesia activa, una iglesia enérgica, una iglesia que no está estática, una iglesia que siempre está haciendo algo, una iglesia que no se detiene, una iglesia que siempre está trabajando, siempre hay algo por hacer. Si hubo una iglesia dinámica, fue la iglesia primitiva, y es donde tenemos que voltear a ver, porque fue una iglesia que nunca estuvo estática, siempre estuvo activa. Era una iglesia que, a pesar de lo que enfrentó como iglesia, nunca se detuvo ante nada, siempre salió adelante a pesar de la crítica, a pesar de las adversidades, a pesar de las persecuciones. Siempre estaba en movimiento, siempre estaba haciendo algo. ¿Cómo lo lograron? ¿Qué podemos aprender nosotros de esta iglesia? ¿Qué los motivaba? ¿Qué los empujaba a actuar como actuaban? La mayoría de nosotros que trabajamos, o los que trabajan en alguna empresa, por lo regular las empresas tienen lo que llamamos una visión. Yo he entrado a algunas compañías, y la mayoría, por ejemplo, industrias automotrices y algunas compañías como Apple, HP, etcétera, cada compañía tiene una visión muy específica. Y yo he estado en algunos lugares donde yo llego y me siento ahí en el lobby. En el lobby hay un rótulo grande y dice: esta es la visión de esta compañía. Y ahí empieza la visión: proveer productos, llegar calidad,
etcétera, etcétera. Y cada empresa tiene una visión diferente, pero esa visión se la transmiten desde el cuerpo ejecutivo a todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque el propósito de la empresa es que todos los trabajadores en conjunto sepan cuál es la visión de esa empresa. ¿Por qué? Porque si algún día les llegan a preguntar, bueno, ¿tú qué eres? Bueno, soy arquitecto. ¿Arquitecto de qué? De esta empresa. ¿A qué te dedicas? A esto. ¿Cuál es la visión? Esta es la visión como empresa. Y desde los ejecutivos, desde los gerentes y luego, no sé, gerentes, luego manejantes, producción, calidad, cada departamento tiene que saber cuál es la visión de esa empresa. ¿Por qué? Porque la visión es lo que lo va a llevar a cada trabajador o a cada trabajadora a enfocarse y a dedicarse sobre la visión de la empresa. La mayoría de las empresas tienen una visión. Nosotros como iglesia tenemos una visión. ¿Cuál es la visión de Restauración y Poder? No, hombre, se me hace que no comieron ustedes. Están bien desganados, en serio. ¿Cuántos no han comido? Ay, Dios santo. Pedro, ¿los invitas a comer? Son bastantes. Bueno, vamos a tomar el lado bueno. Están ayunando. ¿Cuántos están ayunando? La mayoría. Bueno, saque un poquito de fuerzas y la visión de Restauración es: traemos personas, y en el proceso, esa es la visión de Restauración y Poder. Cuando alguien le pregunta, bueno, ¿y ahí qué hacen? Traemos personas. ¿Qué más? Las edificamos. ¿Cómo las edifican? En los cultos, en las reuniones, en esto, en la convivencia. Ahí los vamos edificando. Cuando alguien falla, lo levantamos. Ahí estamos trabajando con ellos. ¿Las preparan? ¿Cómo las preparan? En la enseñanza, en la predicación, en la academia. Ahí está para preparar. Las enviamos. Cada que hay cosas para hacer aquí en Restauración y Poder, vamos, vayan, prediquen evangelismo. Se hacen cosas en Restauración y Poder. Y mientras todo eso sucede, todos alabamos al Señor. Esa es la visión de Restauración y Poder. Cuando la iglesia primitiva inició bajo una visión también, y fue la visión de Jesús, lo que nosotros conocemos como la Gran Comisión. La Gran Comisión es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Sobre los enfermos pondrán las manos, estos sanarán, sacarán demonios, y si les muerde una víbora no les va a pasar nada. Hablando en un término general, eso fue lo que Jesús dijo. Si ustedes van a enfrentar al enemigo, no se preocupen, van a tener de mi protección, porque esa es la Gran Comisión. Vayan y prediquen el evangelio, vayan y sanen, vayan y hagan que la gente acepte el evangelio, vayan y transformen la comunidad, vayan e impacten a la comunidad. Lo que ustedes me vieron hacer a mí, ahora ustedes lo van a hacer, y Jesús lo resume en lo que es la Gran Comisión. No les da la visión, pero en cierta manera les da la comisión. ¿Por qué llamamos la comisión? Porque la comisión es en compañía de, esa es la comisión. Porque este trabajo que Jesús les dio a la iglesia primitiva era en conjunto. Jesús nunca tuvo en mente que una sola persona hiciera todo el trabajo, nunca. Por eso les llama la Gran Comisión. Esta misión la van a hacer en conjunto, en armonía, en unidad. ¿Por qué? Porque si queremos impactar el mundo, si queremos impactar la comunidad, tenemos que hacerlo todos juntos, en armonía. Entonces les da la Gran Comisión. Esa Gran Comisión, antes de irse, Jesús les dice: no se les olvide, vayan y prediquen, háganlo. Ustedes van a tener mi respaldo, yo voy a estar con ustedes. Ustedes no se preocupen, solamente hagan, sean obedientes al mandato que yo les di, y eventualmente cuando ustedes vayan, yo los voy a respaldar, mi espíritu los va a respaldar. Ahí inicia la Gran Comisión. ¿Qué hacen los discípulos? Los discípulos adoptan la visión, adoptan la encomienda, se impregnan del mandato que Dios les dio o que Jesús les da. ¿Qué es lo que hace la empresa? Tú tienes que saber la visión, porque tienes que trabajar bajo esa visión. Y en esa visión hay una comisión que todos juntos como equipo tenemos que lograr. Entonces Jesús les dice: eso es lo que tenemos que hacer. Ellos se impregnan de eso
y saben exactamente qué es lo que tienen que hacer. Y a partir de ahí inicia la iglesia primitiva con un solo objetivo en mente: hacer la gran comisión. No se desviaron a derecha ni a izquierda, sabían exactamente qué era lo que tenían que hacer. ¿Por qué? Porque había una comisión, había un encargo específico que ellos tenían que lograr. Por consiguiente, cuando se estaban desviando del propósito, inmediatamente, hey, regrésate, porque ese no es el propósito principal. La visión y la comisión nos va a mandar exactamente a hacer lo que tenemos que hacer. Por eso es una visión. Por eso la Escritura dice: escribe la visión. ¿Para qué? Para que corra el que la lea. Si yo no estoy, pero tú se la enseñas, la visión va a seguir por generaciones. Por eso se escriben las visiones. ¿Para qué? Para que si yo llego a faltar, la visión va a continuar. Explicaba en la mañana, Walt Disney, el que sacó el Walt Disney el parque, la historia dice que él no estuvo presente cuando lo inauguraron. Cuando inauguraron el parque, él no estuvo físicamente, él había muerto. Pero después alguien hace un comentario: y pobre, no pudo estar presente para ver el parque. Y la esposa le dice: no, señores, estamos aquí porque él lo vio. Él tenía una visión. Físicamente no está, pero la visión empezó hace muchos años atrás. Él sabía que se podía lograr. Físicamente no está, pero la visión aquí está. Se está llevando a cabo. De la misma manera la iglesia primitiva. Jesús ya no estaba físicamente, estaba su Espíritu Santo, pero la visión estaba escrita en sus corazones. Y de la misma manera, iglesia, nosotros tenemos una visión que debe estar escrita en nuestros corazones, y sobre esa visión como iglesia tenemos que caminar. Y la iglesia primitiva me impresiona porque específicamente en este texto que acabamos de leer sucede algo extraordinario, y de ahí quiero partir usando el ejemplo de este texto. ¿Por qué? Porque hacen una petición diferente. Han predicado y ahora les prohíben predicar. Hay ciertos obstáculos para el avance de la iglesia, y siempre la iglesia va a enfrentar obstáculos para no poder continuar. A la iglesia primitiva le pasó lo mismo. Siempre va a haber gente que se va a querer oponer, el enemigo se va a querer oponer, pero ahí es donde la iglesia primitiva nos da muchas enseñanzas solamente en este pasaje que leí o que leímos hace un momento. Y yo, tomando este pasaje, quiero explicar, al menos si alcanzo los 7 puntos que traigo, de cómo la iglesia primitiva se movía en lo sobrenatural. La iglesia primitiva fue una iglesia que se movió y que le creyó a Dios en lo sobrenatural. Lo primero que encontramos en este pasaje es que la iglesia primitiva hacía oraciones sobrenaturales. No era una oración superficial: Señor, bendíceme, ayúdame. No, era una oración sobrenatural. Porque en este caso en particular dice la Escritura que cuando hubieron orado, después de que oraron, dice, el lugar donde estaban congregados tembló. Ese es el tipo de oración que ellos hacían. Que cuando ellos oraban no era una oración cualquiera. Esa oración hacía sacudir el cielo. Esa oración hacía que el cielo se abriera y hubiera una respuesta aquí en la tierra. Cuando ellos oraban de tal manera que Dios tenía que hacer algo a favor de la iglesia. Era una oración diferente, una oración que abre los cielos, una oración que desata bendición aquí en la tierra. Ese es el tipo de oración que hicieron. Dice que tembló. Yo no sé si algún día vamos a experimentar eso, pero qué bonito sería, o qué feo, porque si tiembla nos asustamos. Imagínense si oramos y empieza a temblar, a correr se ha dicho, agarrados de ahí de los postes para que no se caiga el techo. Pero ellos no, ellos oraron y hubo una reacción de parte de Dios. Cuando la iglesia primitiva oraba, Dios respondía, Dios contestaba, Dios mandaba la respuesta inmediatamente. Mire qué oraciones hacían. Pedro está en prisión por predicar. Allá está Pedro en la cárcel. Y dice en la Escritura que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. ¿Me escuchas, Diego?
¿Qué hace la oración de aquellos allá? Abre las puertas de la cárcel acá. Es más, Pedro llega y toca la puerta y dice, soy Pedro, y se asustan. Ámalo, Dios. ¿Qué? Así eran las oraciones sobrenaturales de la iglesia primitiva. Oraban acá, Dios obraba acá, y cuando había respuesta ni se lo creían. Esas eran las oraciones de la iglesia primitiva. Qué precioso es, iglesia, que Restauración y Poder se convierta en una iglesia que ora sobrenaturalmente, que cuando oremos los cielos se abran y la respuesta llegue inmediatamente aquí a la tierra. En otra ocasión, Pablo y Silas, dice la escritura, que cantaban y oraban. Dice, y los presos los oían. Y mientras cantaban y oraban, dice la escritura, que el lugar tembló y las puertas de la cárcel se abrieron. ¿Qué oraciones sobrenaturales hacían? Tenemos mucho que aprender de la iglesia primitiva. No eran oraciones superficiales, eran oraciones llenas de poder, llenas de desesperación, pero oraciones que abrían el cielo, que mandaban la respuesta, que bajaban a Dios a la tierra. Esas eran las oraciones de la iglesia primitiva. Imagínense que Restauración y Poder nos unamos en tal oración que bajemos a Dios, aquí está Dios, aquí a la tierra. ¿Qué le parece? Esas son oraciones sobrenaturales. Eso lo hacía la iglesia primitiva. El lugar donde estaban congregados tembló. Pero no solamente es una oración sobrenatural, viene una plenitud sobrenatural. Desciende el Espíritu Santo sobre todos. Llega el poder del Espíritu Santo sobre todos los que estaban en ese lugar. Ninguno quedó excluido. Dice, y todos, no dice que algunos, dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Qué precioso sería que un día, cuando estemos predicando, de repente el Espíritu Santo descienda sobre toda Restauración y seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Será algo fantástico. Todos llenos, plenitud sobrenatural. Ahí estaban. Ya habían tenido la experiencia del Pentecostés. Este no es el día del Pentecostés. Esta es otra oración después del Pentecostés. Hay gente que dice, hermano, Dios ya me llenó, qué bueno. No, la unción o la llenura es todos los días. Todos los días tenemos que estar llenos de la unción y del poder del Espíritu Santo. Todos los días. La unción de ayer ya pasó. Eso fue ayer, la unción de ayer fue para ayer, ya se acabó. Usted tiene que ser lleno hoy, porque hoy necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Todos los días. Hay gente que me dice, pastor, yo me acuerdo que hace 20 años, y hace 20 años, yo oraba por los enfermos y sanaban. ¿Y hoy qué le pasó? ¿Se peleó con Dios o qué? Hace 30 años, yo recuerdo que cuando predicaba así, pero eso fue hace 30 años. ¿Qué pasó? Yo me acuerdo que oraba y pasaban las cosas. ¿Y hoy? Porque se quedaron con la unción del año de 2030. Se quedaron en el pasado. Por eso el salmista decía, mi copa está rebosando. No dice estuvo rebosando, dice tiempo presente. Mi copa está rebosando. La unción de hoy es para hoy. Vino nuevo en odres nuevos se va a depositar. El odre tiene que estar vacío para que pueda ser lleno. Si está lleno, pues ya está lleno. Pero todos los días necesitamos ser llenos de la unción del poder del Espíritu Santo. La iglesia primitiva dijeron, Señor, aquí hay un problema. Mira sus amenazas. Y ahora concédenos que sin temor, sin miedo, prediquemos tu palabra. Señor, concédenos que a partir de hoy, cuando salgamos por esas puertas, la gente escuche que hay un Dios que cambia, que transforma y que bendice a la comunidad. ¿Sabe qué hizo Dios? Escuchó esa petición. Dice, y todos fueron llenos. No quedó ninguno fuera. Una plenitud sobrenatural. ¿Qué más sucede con la iglesia primitiva? Unidad sobrenatural. Dice que eran de un espíritu y de un alma, y nadie decía, esto es mío. Una unidad. Para estas alturas de este capítulo,
la iglesia tiene más de 10,000 miembros ya. ¿Cómo le vamos a hacer para 10,000 personas? O 15,000 aproximadamente. Mas sin embargo, cuando el Espíritu Santo tiene el control de una comunidad cristiana, se manifiesta la unidad del cuerpo de Cristo. La gente lo miraba, porque Jesús tiempo atrás les dijo: en esto los van a conocer que son mis discípulos. En esto, en que se amen los unos a los otros. Cuando la gente afuera vea que ustedes se aman los unos a los otros, van a querer pertenecer a la comunidad cristiana sin que ustedes les prediquen. Y eso lo miraba la gente. Dice la Escritura que tenían las cosas por común, en el sentido de las cosas no los tenían a ellos, ellos tenían las cosas. Y no les importaba desprenderse de algo. Pero sobre todo eso trajo unidad al cuerpo de Cristo, una unidad sobrenatural. Y la unidad sobrenatural solamente se puede llevar a cabo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Solo así. En ocasiones hay personas que dicen: es que no estamos unidos. Y yo me quedo pensando: no estamos unidos. ¿A qué se refiere que no estamos unidos? Es que no estamos unidos, hermano, en la iglesia. Hasta donde yo sé, Jesús dijo: ningún reino dividido a sí mismo puede permanecer, ninguno. Entonces, si esto ha crecido y si esto ha avanzado, es porque hay una unidad. Porque si no estuviéramos unidos, esto fuera un fracaso total. Pero esa unidad solamente la logra el Espíritu Santo en cada corazón, en cada persona. Y eso fue lo que la iglesia primitiva vivió, una unidad sobrenatural. Había recién convertidos, se incorporaban al cuerpo de Cristo, entraban a la comunidad y el Espíritu Santo se encargaba de que hubiera esa unidad sobrenatural en el cuerpo de Cristo, en este caso la iglesia primitiva. ¿Qué más tenía la iglesia primitiva? Lo que yo llamo productividad sobrenatural. ¿Qué productividad sobrenatural? Dice la Escritura: y con gran poder los discípulos daban testimonio de Jesús. La iglesia primitiva era una iglesia que nos dejaba con la boca abierta. Pedro iba camino a la oración junto con Juan, y ahí está un mendigo. Dice Pedro, fijando los ojos en él, dice: no tengo oro, no tengo plata, es lo que tú estás pidiendo, pero te voy a dejar en el mismo lugar. Si te doy dinero, ahí te vas a seguir. Te voy a dar lo que tú necesitas. En el nombre de Jesús te levantas. Wow. Y aquel hombre se levanta, entra al templo, empieza a brincar, a saltar, a alabar el nombre del Señor. Un testimonio, un milagro de poder que nadie podía refutar. Nadie. Porque si le hubiera dado dinero, ahí hubiera estado al día siguiente. Y lo que la gente necesita afuera no es dinero, es un toque del poder de Dios en su vida. Es saber manifestar que Dios es bueno y que Dios es real y que lo puede restaurar y que lo puede levantar en cualquier momento. Productividad sobrenatural. ¿Qué pasó? Ese enfermo sanó, entró al templo, fue testimonio. Al día siguiente cientos de personas recibieron el evangelio por el testimonio de una persona. ¿Me pueden traer tantita agua? ¿Alguien, por favor? Porque era una iglesia que tenía productividad sobrenatural. Fueron llenos, salieron de ahí para predicar. Al que se encontraban le predicaban. Al que se encontraban lo sanaban. Al que se encontraban lo levantaban. Al que se encontraban lo bendecían. Esa era la iglesia primitiva. Y eso trajo una productividad sobrenatural a la iglesia. Los milagros que hacían a través de ellos, no eran ellos, sino Dios a través de ellos. Dios usaba la vida de los apóstoles, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de Dios o de Jesús, con gran poder. Ellos hablaban y Dios los respaldaba, el Espíritu Santo estaba detrás de ellos. Pedro, tú no te preocupes por predicar, tú solamente predica y yo te respaldo. No son nuestras manos los que hacen los milagros. Dios usa tus manos, pero es Dios quien hace el milagro. Lo único que necesitas hacer es decir: Señor, aquí están mis manos, úsalas como tú quieras. Señor, aquí está mi voz, úsala como tú quieras. ¿Me quieres llevar a predicar? Aquí están mis pies, llévame a donde tú quieras. Que no sé hablar, no se preocupe, de su testimonio solamente.
Que no sé mucha Biblia, no se meta en teología, nomás dígale, ¿sabe qué? Conozco a alguien que te puede restaurar y levantar de la situación que tú te encuentras. Se llama Jesús, punto. Con gran poder. Eso hacían los discípulos, en este caso ya los apóstoles. En una ocasión hubo un médico, había un enfermo, desahuciado ya no se podía hacer nada. El médico dio su dictamen, déjenlo, ya no se puede hacer nada. ¿Cuántos días? No sé, posiblemente una semana, posiblemente 3. Muy bien. En eso llega un hombre, llámele de rancho si quiere, sin estudio, sin preparación, sin ningún título académico, quizás sin el ABC, un hombre de rancho, pero muy humilde. Pero le dice al doctor, Dios lo puede sanar. El doctor se ríe y dice, mire señor fulano de tal, yo me quemé las pestañas para ser médico y hablando desde un sentido científico y médico, este hombre ya no se le puede hacer nada. Dice, muy bien, la medicina hace su parte, los doctores hacen su parte, pero Dios tiene la última palabra. Aquel hombre sin estudio, sin preparación, de rancho, puso la mano sobre el enfermo. Una breve oración, aquel hombre se levantó sano por el poder de Dios. ¿No le da un aplauso a Dios por eso? Eso fue lo que hizo la iglesia primitiva. Discúlpeme. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Productividad sobrenatural. Señor, no son mis manos, son tus manos a través de mí. Y Dios quiere usar a la iglesia hoy para transformar nuestra comunidad. Allá afuera, mis hermanos, hay gente que necesita ser tocada, levantada y restaurada. Y el propósito de la iglesia, Jesús dijo, vayan y prediquen, vayan y hagan, vayan y pongan las manos, vayan y hagan el trabajo. Nosotros solamente somos instrumentos del poder de Dios. Nosotros no somos los que sanamos, es Dios a través de nosotros. Esa productividad hacía que los milagros fueran extraordinarios. La sombra de Pedro sanaba a los enfermos. ¿Qué unción tenía Pedro que solamente con caminar y la sombra él al pasar eran sanos? ¿Quién podía refutar eso? Uno por uno se iban levantando de las sillas, uno por uno se iban levantando, sanando de sus enfermedades, nomás con que Pedro caminara por ahí. Wow, los milagros trajeron crecimiento. Todos estaban involucrados. Hay un crecimiento sobrenatural, obviamente. Cuando Dios tiene el control, cuando es el Espíritu Santo el que está detrás, hay una productividad, obviamente hay un crecimiento sobrenatural. Mire el primer mensaje de Pedro. Predica, varones israelitas, sepan ustedes. Como 3,000 personas en una sola predicación, como 3,000 personas. Otro mensaje de Pedro, 5,000 personas casi. Nada más en 2 mensajes que predicó Pedro, 8,000 personas aceptaron a Jesús. Nada más en 2, 8,000. Imagínense, si nosotros predicáramos, si hubiera 8,000 personas aquí, ¿dónde las metemos? Para el capítulo 6 del libro de los Hechos hay un problema de crecimiento y tienen que tomar cartas en el asunto porque hay un crecimiento sobrenatural. Capítulo 6 dice que hay un conflicto hebreos y judíos. Para el capítulo 6 del libro de los Hechos hay un crecimiento de aproximadamente 35,000 personas ya en la iglesia. ¿Por qué? Porque todos estaban haciendo lo que Jesús les enseñó, lo que Jesús les dijo. Estaban metidos en la visión, en la comisión que el Señor les había encargado. Toda la gente que venía a los pies de Jesús decía, ¿qué hago yo? ¿Cuál es mi trabajo? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi parte? ¿A dónde me ubico? ¿Dónde me pones? ¿Cuál es mi trabajo? Porque cada uno de los que aceptaban a Cristo sentían el compromiso de hacer la gran comisión.
todos involucrados. No era el trabajo de una sola persona. Capítulo 6 del libro de los Hechos, la Escritura dice que los apóstoles dijeron: oye, no es justo, hay mucho crecimiento. Dice: no es justo que nosotros sirvamos a las mesas. Vamos a buscar varones llenos del Espíritu Santo, de sabiduría, y vamos a delegar ese trabajo, porque nuestro trabajo es predicar. Y nosotros, dice, nosotros vamos a persistir en lo que el Señor nos encargó, en la oración y en la predicación de la palabra. Eso es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es enfocarnos en buscar el rostro del Señor. Señor, ¿qué es lo que quieres? ¿Cuál es tu hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a predicar? Esa es la oración. Te levantas de ahí y predicas donde Dios te dijo. Eso es nuestro trabajo. Cuando prediquemos, queremos que la gente reciba el mensaje. Dice: nosotros vamos a persistir en la oración y en la predicación. Dice: pero entonces necesitamos gente que nos ayude a hacer este trabajo. Capítulo 6, 35,000 personas. ¿Dónde meteríamos 35,000 personas en este momento aquí? No cabemos. No cabemos. Yo tengo una idea: si tuviéramos una iglesia de 35,000 personas, un culto por día, 1,000 personas por día. Todos los días culto, imagínense, si con 3 el domingo. Ay, Dios, con 35,000 se tuvo que distribuir el trabajo, se tuvo que adquirir más gente. Conforme va creciendo la iglesia, se buscan personas, gente que se involucre, gente que quiera trabajar, gente que sienta el compromiso de la gran comisión de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Gente que sienta el compromiso de restauración y poder, que diga: traemos personas, las edificamos y las preparamos todos juntos. Esa es la visión de la iglesia de restauración y poder. La iglesia primitiva tenía su visión, y nosotros como iglesia vamos caminando bajo el mismo principio de ir y predicar el evangelio a toda criatura. La visión esa no ha cambiado. La gran comisión no ha cambiado. Sigue vigente hasta el día actual. Crecimiento sobrenatural. Mientras unos predicaban, otros servían, otros enseñaban. Pero el trabajo era de todos. Pero hubo un crecimiento sobrenatural porque el Espíritu Santo estaba en control de esa congregación. También dice que hubo generosidad sobrenatural. La gente que aceptaba el evangelio, dice el texto que leímos, traían las partes de las posesiones o vendían sus posesiones o lo que ellos tenían y se los traían a los apóstoles. Decían: mira, yo tenía una vaquita, pero la vendí, aquí está el dinero para lo que se ofrezca. Oye, pero es bastante, aquí está, ustedes sabrán cómo administrarla, porque ese es otro tema que está, una administración sobrenatural. ¿Cómo vas a administrar tantas ofrendas para 35,000 personas? Porque se necesita una administración sobrenatural también. Lo ponían a los pies de los apóstoles: aquí está, ustedes saben cómo le van a hacer. ¿Cómo vamos a atender a 35,000 personas? Se necesita una buena administración, y tiene que ser sobre todo administración sobrenatural para que sea equitativo. Eso sucedía en la iglesia primitiva. Nadie decía: esto es mío. No, mira, aquí está, se necesita, aquí está para el ministerio. Y nosotros hoy: este es mi carro, esta es mi casa, este es mi traje, esta es mi bolsa. Bueno, yo sé que es suya, pero en la iglesia primitiva decía: ¿qué necesitan? ¿Una carreta? Ahí está. Generosidad sobrenatural, administración sobrenatural, pero también tenían una predicación sobrenatural. Cuando predicaban, las cosas cambiaban. Wow. Cuando Pedro predicaba, no era una predicación cualquiera. Dice el libro de los Hechos que cuando Pedro predicó, dice, se compungían de corazón, les dolía, sentían punzadas, porque decían: hemos pecado, hemos fallado. Es una predicación directa, pero sobre todo al perdido. Era una iglesia
que era multicultural. Me fascina la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva era una iglesia que no tenía barreras, que no tenía límites, que le predicaba a todo mundo, al rico, al pobre, al letrado, a cualquier persona que se le pusiera enfrente, ellos le predicaban. Predicaban con autoridades, llegaban ante reyes y no se intimidaban. Excelentísimo, le decía Pablo cuando estaba frente a autoridades. Pedro frente a autoridades. Cornelio no era judío, era romano, mas sin embargo Pedro va y le predica. Desciende el Espíritu Santo y Pedro se queda traumado. Dice, ¿cómo es posible que en los gentiles también descienda el poder del Espíritu Santo? Porque en su mente no cabía la idea, porque él pensaba que solamente el evangelio era para el judío. Y Dios le tiene que cambiar la mentalidad. Él dice, no, Pedro, el evangelio es para todos. Para el rico, para el pobre, para el que estudia, para el que no estudia, para el que tiene como para el que no tiene. El evangelio es para todo el mundo. Quiero que cambies esa mentalidad. No es nada más para el judío, es para todo aquel que crea. Y Pedro, aunque lucha en su interior, porque Dios le da una visión, y cuando se cumple la visión, ahora entiendo lo que Dios me estaba hablando. Ve descender un lienzo y Dios le dice en la visión, come, Pedro. Y dice, no, Señor, yo no puedo comer porque no puedo comer. Yo soy judío y mi cuerpo no puede comer nada inmundo. Que comas lo que Dios creó. Dios no lo hizo inmundo. Él pensaba que Dios estaba hablando de animales. Pero cuando llega a la casa de Cornelio y el Espíritu Santo desciende, y él entiende la visión, dice, eso fue lo que Dios me quiso decir, que el evangelio es para todos. El evangelio es para el que tiene la boca color negra y con los pelos parados, para él es el evangelio. Para el que tiene los pantalones a media sentadera, para él es el evangelio. Para la prostituta, para el homosexual, para todos es el evangelio. A todo aquel que crea. Tenemos que sacar esa mentalidad que solamente es para el bueno y para el pobre. El evangelio es para todos. Por eso la iglesia tenía una predicación sobrenatural y era multicultural. ¿Qué dice Pablo? Para el judío, me hago judío, yo no tengo ningún problema, yo me hago judío con tal de ganármelo para el Señor. Para el griego, me hago griego, me pongo solemne, estudio lo que ellos estudian, pero me los quiero ganar para el Señor. Para el romano, me hago romano, yo no tengo ningún problema hacerme romano, con tal de ganármelos para Cristo. Hace tiempo en la mañana hablaba un hombre, un muchacho tatuado. Estaba predicando en la calle. Y guay, ¿cómo? Es mal testimonio. ¿Qué va a decir la gente? Porque estaba predicando tatuado. Déjalo que predique. No importa lo que tenga rayado, lo que tiene en el corazón. Eso es lo importante. Si yo voy ante un tatuado, a lo mejor no me van a escuchar, pero él estaba todo rayado. A él lo van a escuchar los drogadictos. Déjalo que les predique. No les interrumpa. Seamos una iglesia multicultural, que no importa a quién, lo importante es predicar y que Dios respalde su palabra. Eso es lo importante. Tenía una predicación que tocaba, pero era para todos. ¿Qué hace Jesús? Al marginado se le acercó. A los leprosos nadie se les acercaba. Pero Jesús le decía, ven para acá. Los tocaba. Al marginado. Ese es el trabajo de la iglesia, de nosotros como iglesia. De levantar, de restaurar. Nuestro trabajo no es criticar. Es fácil criticar. Ay, él no puede entrar porque todos tenemos un pasado. Nadie es perfecto. Todos hemos cometido errores. Todos. De alguna forma, de alguna manera, todos hemos cometido algún error. La iglesia predicaba y su predicación era al Cristo muerto, sepultado y resucitado. Ese era su mensaje. Nunca cambiaron su mensaje. Siempre decían, mi Cristo te puede ayudar. Conozco a alguien que te puede ayudar. Conozco a alguien que te puede sanar.
conozco a alguien que te puede restaurar, conozco a alguien que puede cerrar esa herida, conozco a alguien que puede cambiar tu manera de pensar y puede cambiar sobre todo tu corazón. Lo conozco, se llama Jesús. Esa es la predicación de la iglesia primitiva, pero era algo sobrenatural. Dios siempre lo respaldaba. Iglesia, yo creo que si algo tenemos que hacer nosotros es ser esa iglesia que nos movamos en lo sobrenatural, que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas todos los días y que sobre todo seamos llenos del poder de Dios cada día, porque cada día lo vamos a necesitar. La iglesia dijo: Señor, mira lo que está sucediendo, danos esa fuerza y ese poder. Y Dios dijo: perfecto, aquí está mi espíritu, ténganlo una vez más. Porque Dios no da su espíritu por medida. Dios se lo da al que lo desea, al que lo quiere. Ahí lo vas a tener siempre, a Dios a través de su Espíritu Santo, para testificar, para hablar, para bendecir, para restaurar, para levantar al que está caído. Ahí va a estar el Espíritu Santo. Por eso Jesús les dijo: cuando estén delante de autoridades, ustedes no se preocupen lo que van a responder, mi Espíritu Santo les va a decir qué van a decir. Eso no significa que no te prepares, eso significa que cuando se presente una situación de este tipo, tranquilo, Dios va a poner palabras en tu boca para que la gente reciba el mensaje de salvación. Que esta iglesia sea una iglesia que restaure, que no critiquemos, que al que veamos afuera, no importa cómo esté, hay lugar para alguien más. No importa cómo ande. Ay, es que mi hijo trae aretes, que venga con aretes, yo no lo voy a cambiar, Dios lo va a cambiar. Ay, que me da vergüenza porque está tatuado, pues no se preocupe, Dios puede cambiar el corazón de la persona. Nosotros vemos lo de afuera, Dios ve lo de adentro. Y tenemos que quitar esa mentalidad de estar viendo siempre lo de afuera y empezar a ver lo que Dios está haciendo en las personas. En una ocasión, mi cultura hispana, yo he trabajado mucho en cultura hispana y por cuestiones de trabajo en cultura americana. Las dos culturas las conozco relativamente bien, mexicana, americana. Mi cultura hispana en un culto me ha enseñado a mí, y lo digo con respeto y no me malinterprete, sígame por favor, porque va a decir: el pastor Briceño dijo. Yo no dije nada, lo estoy usando de ejemplo, ¿ok? Mi cultura hispana nos dice a nosotros, y yo me someto a mi cultura porque es mi cultura hispana. En la iglesia a mí me enseñaron a vestir bien, a venir bien a la iglesia. A la iglesia se viene bien vestido, ¿estamos de acuerdo? De acuerdo a nuestras posibilidades, obviamente vamos a venir a la iglesia. Pero en una iglesia hispana, nosotros los hispanos no coincidimos ver a una persona en shorts y en sandalias, ¿verdad que no? ¿Verdad? ¿Cierto o no cierto? ¿Verdad que sí? En mi mentalidad, una persona no puede ir o no debe ir a la iglesia en shorts o en sandalias, a menos que sea nuevo y que no sepa. Pero una persona que ya tiene tiempo, obviamente no. A mí, yo fui enseñado así, perfecto. Un día yo voy a una iglesia americana porque nos invitan para un evento y enseguida de mí, es en inglés, pero es en inglés obviamente, pero la persona que me invita, pues ahí estamos platicando, etcétera. Pero es una iglesia americana. En esa iglesia americana, el que está enseguida de mí es un americano y está en shorts, en sandalias, con la camisa de fuera, y por si fuera poco, en el santuario está con un café en su butaca, tomando café. No sé si con leche o sin leche, pero tenía un café. No sé si le puso azúcar o no, pero ahí lo tenía. Tenía su café. Pónganse de pie, a mí me encantaba. Se sentaban, se tomaba su café. Pónganse de pie. Obviamente mi mentalidad cavernícola hispana. Qué irreverente. Qué falta de respeto a la casa del Señor. Mi mentalidad. Sigue la reunión. Esto es una iglesia americana. Sigue la reunión. Este hombre, el que está predicando, dice: vaya a orar por alguien. Bueno, ore por el que está enseguida.
y me agarra a mí. Bueno, ora por mí. Me dice, ¿hablas inglés? Poquito, pero te entiendo. Pero tú ora por mí porque yo batallo más a orar en inglés, de orar en español. Le digo, pero tú ora por mí en inglés y yo te voy a entender. Cuando empieza a orar aquel hombre, empezó a orar que me dobló las manos. Señor Jesús, pongo en tus manos la vida de este hombre, que te conozca a ti como Salvador. Jesús, que tus planes. Y empezó a orar de tal manera que te ame más que sobre todas las cosas. Jesús, te pido que... Y empezó a orar que mi mentalidad hacia él empezó a cambiar. Que no busque otra persona más que a ti. Señor, que te ame más que sobre todas las cosas, como yo te amo a ti, Jesús. Jesús, que te entregue su corazón completo, espíritu y alma y cuerpo. Y todo eso estaba orando por mí. Señor, desde la cabeza hasta los pies, que está entregado a ti, Señor. Jesús, que cuando él hable, que tú lo... Y empezó a predicar, a hablar o a orar de tal manera que yo dije, qué vergüenza. Porque dentro de mi cultura no es permitido, pero dentro de su cultura así es. Por eso, ahí es donde digo, Pablo, pues como este me hago como este, pero como este me hago, pero con tal de ganármelo para Cristo. No estoy diciendo que se venga en short, porque no es nuestra cultura. Lo que estoy diciendo es que cuando Dios hace las cosas de diferente manera, no critiquemos, porque es Dios el que los hace. A veces no entendemos. Yo entiendo eso, dentro de mi cultura lo entiendo, pero también dentro de lo que he aprendido es a no juzgar ni a criticar a otras personas por cómo lo hacen. Pero la iglesia primitiva era una iglesia que se movía en lo sobrenatural, una iglesia que era guiada por la nube del Espíritu Santo, y que creo firmemente Restauración y Poder, nosotros tenemos que ser esa iglesia sobrenatural, que cuando oremos hagamos esas oraciones sobrenaturales, que movamos a Dios y que bajemos a Dios del cielo y decir, aquí está Dios. Que seamos esa iglesia con esa plenitud sobrenatural, llenos del poder del Espíritu Santo todos los días. Que se mantenga esa unidad sobrenatural, generosidad sobrenatural, administración sobrenatural. Que tengamos ese crecimiento sobrenatural dada y respaldada por el Espíritu Santo. Pero el trabajo es de todos, la visión es de todos, la gran comisión es de todos. No es de una sola persona. La intención de Jesús nunca fue que una sola persona lo lograra. La intención de Jesús es en comunidad. Por eso es la gran comisión. El trabajo está allá afuera, iglesia. El trabajo es de todos, pero necesitamos ser esa iglesia que se mueva en lo sobrenatural. Que impactemos, que cuando prediquemos algo suceda, que cuando oremos la gente sane, que al que entre, no importa cómo venga, que se lleve lo mejor, que se llama Jesucristo, pero que salga bendecido de la casa del Señor. Eso es lo más importante. Y en esta noche, o en esta tarde más bien, yo anoté aquí una cosa mientras estaba sentado y mientras Pastor Pedro hablaba de lo que hizo Target, de los baños. ¿Y qué le parece si los próximos minutos oramos por Bronzeville? Oramos por nuestra comunidad, oramos por aquel que no conoce a Dios, oramos por aquel que está enfermo, oramos por aquel que necesita ser sanado. ¿Qué le parece si nos ponemos de pie y ahí en su lugar vamos a elevar a Dios una oración? Porque Dios se interesa por todos. Una iglesia dinámica, una iglesia que no se detenga, una iglesia que se vive de lunes a sábado en la comunidad, allá a testificar todos los días. El domingo venir y llenarnos de la presencia de Dios, pero de lunes a sábado en nuestro trabajo, en nuestra escuela, ahí ser respaldados por Dios. Y que Dios use sus vidas de una manera sobrenatural para impactar esta comunidad, para llegar a puestos de autoridad, para predicarle al mayor, para tener la oportunidad de predicarle a abogados, para tener la oportunidad de predicar a los presidentes, de tener la oportunidad de llegar al Senado,
pero con un mensaje de esperanza, pero tocar a toda la comunidad. ¿Qué le parece si oramos? Y levanta una de sus manos solamente y dígale: Señor, yo quiero ser esa iglesia que tú necesitas que yo sea. Esa iglesia que toca, que bendice, que restaura, que levanta. Esa iglesia creciente, esa iglesia llena de tu presencia. Esa iglesia que no se detiene ante nada, que siempre está activa. Esa iglesia que no se intimida ante nada. Esa iglesia que siempre está a la vanguardia. Y que donde Dios te ponga, ahí tú seas luz en medio de oscuridad. Donde Dios te ponga. Vamos a orar por Brownsville, ¿qué le parece? Mi voz está un poco cansada. Voy a pedir si Pastor Pedro Jr. pasa para orar por Brownsville. Y que Dios esté con nosotros donde quiera que vayamos durante esta semana. Poner en manos de Dios la situación que está ocurriendo, pero que Dios nos ayude a que eso se contrarreste y se detenga, porque si no después van a continuar. Ahorita es orar, pero mañana hay que actuar también. Hay que presentar nuestras quejas ante los senados, ante la Casa Blanca, porque de otra manera no podemos triunfar. Levante sus manos y vamos a pedir, a clamar por nuestra ciudad, por las familias, por las situaciones de las leyes que están cambiando. ¿Por qué no, si puede tomar la mano de alguien que está ahí enseguida, tómese vamos a unirnos en oración en este momento y clamar por nuestra ciudad, por nuestro estado, nuestra nación, por México, tantas situaciones que podemos presentar delante del Señor. Señor, estamos delante de tu presencia en esta tarde, Señor, uniéndonos en oración, Señor. Como iglesia, Señor, hemos sido llamados para hacer luz en el mundo, para ser la sal de la tierra, Señor. Y hoy hemos escuchado tu palabra, Señor, de una iglesia dinámica, una iglesia que se levanta, una iglesia, Señor, que transmite el mensaje, y el mensaje es que hay salvación, el mensaje es que hay esperanza, el mensaje es que hay fe, que hay esperanza para nuestra comunidad, hay esperanza para nuestros hijos, hay esperanza, Señor, para nuestra sociedad, que cada día, Señor, vemos que hay tanto pecado, Señor, hay tantas situaciones de inmoralidad, pero aún en medio del pecado, Señor, tú siempre te levantas, Señor, con una luz, Señor, y nuestra redención, nuestra esperanza viene desde los cielos, que es a través de Cristo Jesús, Señor. Y hoy nos unimos como iglesia, Señor, para clamar en favor de nuestras familias, Señor, de nuestros hijos, a través, Señor, de la sangre de Jesús, Señor, que esa salvación pueda llegar a las escuelas, Señor, que necesitan salvación. Jóvenes, Señor, que están perdidos en drogadicción, en alcoholismo, en prostitución, Señor, en pornografía. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos que a través de la oración, Señor, pueda haber libertad en los jóvenes, Señor, en nuestra sociedad, en nuestro gobierno, Señor, en los jueces, en los policías, Señor, en todo lo que es la seguridad nacional, en los puentes, en cada área, Señor, de nuestra comunidad. Te pedimos de tu bendición, Señor, que tú todavía tengas, Señor, la compasión, y que esa compasión pueda ser transmitida a tu iglesia, Señor, que podamos seguir proclamando, Señor, ese mensaje de fe, de esperanza, de amor a aquellos que necesitan, Señor. Yo te pido por cada uno de los que estamos aquí, que podamos ser activados, Señor, en proclamar tu nombre, Señor, en que podamos ser luz, Señor, ahí donde está la necesidad, con nuestras familias, en nuestros vecindarios, en los trabajos, Señor, en las empresas, en cada área, Señor, de nuestra comunidad. Te pedimos de tu bendición, que tu mensaje, Señor, que tu salvación pueda seguir llegando, Señor, a cada área, Señor. Te pedimos de tu bendición en esta tarde, Señor, y cada petición, cada necesidad,
así como lo has suplido, Señor, en el pasado, en este momento lo sigas haciendo, Señor. Cada necesidad, que tú sigas haciendo milagros, que tú sigues sanando, que tú sigues restaurando matrimonios, familias, hijos, Señor, que tú sigues siendo nuestro proveedor, el que nos da cada, Señor, la provisión de cada día, el pan diario, Señor. Todo lo que necesitamos proviene de tu mano, Señor. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.